Disculpen. Hoy esta es la segunda parte de nuestra sesión del día lunes 22 de noviembre. Vamos a tratar sobre el pensamiento de diseño. Como les habíamos comentado en la primera sesión, habíamos hablado sobre innovación, habíamos hablado de la diferencia entre innovación y creatividad y estamos hablando, por supuesto, de el concepto de pensamiento de diseño, que no es diseño en el sentido de diseño de moda, no es una corriente, no es una moda, no es una receta, sino que se trata más bien de un proceso de resolución de problemas que enfoca comprender las necesidades de los demás, realizar pruebas rápidas e iterar y sacar a relucir su genio creativo interno. Es decir, pensamiento de diseño es en buena parte el proceso de desarrollo de productos mínimo viables y de productos y servicios para lanzar al mercado orientado a las necesidades del cliente. Es decir, el pensamiento de diseño está muy bien eh, entrelazado con el tema de Lean Startup o desarrollo de empresas emergentes. Entonces, el pensamiento de diseño es un enfoque centrado en el ser humano. Es iterativo en el sentido que es un proceso circular, en donde el proceso de creación de producto, prueba, retroalimentación, conclusiones, etcétera, una vez más también basado en el proceso empírico, sucede de forma circular y continua, nunca se detiene. Centrado en el ser humano, porque obviamente estamos diseñando productos y servicios para seres humanos, colaborativo en el sentido que para resolver creativamente problemas del mundo real y crear soluciones deseables para los clientes, eh, por supuesto tenemos que emplear un elemento de colaboración y la primera persona con la que vamos a colaborar es con nuestro propio cliente. Ese proceso colaborativo se lleva a cabo a través del proceso de retroalimentación. Queremos saber qué le gusta al cliente, qué necesita, cómo podemos mejorar nuestro producto y si está atendiendo efectivamente o no a sus necesidades. Y colaborativo también en efectos del equipo que está llevando a cabo la experiencia, en lo que queremos que fluya adecuadamente la información. Queremos también un trabajo compenetrado de todo el equipo en base a una visión compartida de lo que queremos lograr con nuestro producto o servicio. Por supuesto, queremos resolver problemas reales en el mundo real, aunque con problemas también podemos participar de necesidades como, por ejemplo, entretenimiento. Esa es una necesidad perfectamente viable. Crear soluciones deseables para los clientes, técnicamente factibles y viables en el tiempo. Y esto tiene que ver con eh, la viabilidad económica del producto. Este, por cierto, es un concepto de Tom Kelly de la Universidad de Stanford. Tom Kelly es una referencia del tema del pensamiento de diseño. Así que este proceso, en lo que podemos definir el pensamiento de diseño, es como un proceso que nos lleva a pensar plenamente en la creación de productos y servicios con mirada, mente y espíritu de diseñador. ¿Y qué quiere decir esto, mirada, mente y espíritu de diseñador? Muy bien, estudiantes, cayó de la conexión, lamentablemente. Vamos a tratar de restablecerlo una vez más. Muy bien, esperemos que no vaya a haber demasiadas fallas de conexión a partir de ahora. Muy bien, entonces estamos planteando que el pensamiento de diseño más bien hay que entenderlo como un proceso y el proceso pasa por la comprensión y observación de las necesidades del cliente. Para eso, por supuesto, debemos haber identificado quién es nuestro cliente, cuál es su perfil. ¿Se escucha bajito? Ok, voy a intentar conectarme nuevamente.
Muy bien. ¿Pueden escucharme mejor ahora? Perfecto, José Mauricio. Perfecto, Natasha. Muy bien. Entonces, continúo donde estábamos. Muy bien. Entonces, hay que entender el pensamiento de diseño realmente como un proceso. Y el primer proceso pasa por la observación y comprensión de las necesidades del cliente. Previamente, por supuesto, debemos haber identificado quién es nuestro cliente. Si lo que estamos planteando es resolver los problemas de una población que tiene unas características específicas o va al público en general. Con características específicas podemos hablar de una población de repente, queremos atender a una población de género femenino o queremos atender a una población que vive en cierta localidad o que tiene ciertas características o que desarrolla ciertas labores. Es decir, tenemos que tratar de identificar en la medida de lo posible quién es nuestro cliente con la mayor precisión, de modo que una vez que vayamos a definir el problema a resolver del cliente, podamos entonces hacerlo, podemos identificar un problema que sea realmente relevante para el cliente. El segundo proceso, después de la definición del problema, después de haber identificado y comprender las necesidades del cliente, es generar ideas de cómo tratamos de, eh, digamos, cómo tratamos de solucionar ese problema. Es decir, vamos a un proceso de tormenta de ideas donde vamos a tratar de elaborar la mayor cantidad de ideas posibles de cómo solventar el problema, sin inicialmente preocuparnos demasiado sobre su viabilidad o no. La primera fase de una tormenta de ideas, o el objetivo de una tormenta de ideas no es necesariamente generar ideas de gran calidad, es generar la mayor cantidad de ideas posibles, de modo tal que en ese proceso de filtrado, pues tengamos bastante material con el cual trabajar. Entonces, una vez que generamos ese proceso de, de disculpen, tormenta de ideas, entonces podemos identificar las ideas que consideremos más viables a partir de un análisis partiendo de cuáles son los recursos que tenemos a nuestra disposición, cuáles son nuestras competencias, nuestras capacidades técnicas, etcétera. Y en base a ello, entonces vamos a tratar de construir un prototipo para mostrar al consumidor el producto mínimo viable. Y finalmente probando nuestras ideas con los usuarios y clientes para determinar si realmente hemos dado entonces con una solución satisfactoria para sus problemas. Entonces, este proceso de pensamiento de diseño es básicamente el proceso mediante el cual vamos entonces haciendo la transformación de la idea de una. Vamos a tomar un momento para monitorear la conexión, a ver si es viable poder continuar esta segunda parte de la sesión.
Así que vamos a tomar por lo menos unos 5 minutos y disculpen, manténganse conectados a Zoom. Mientras tanto, voy a verificar la velocidad de la conexión y si es viable poder continuar. Parece que la conexión se ha estabilizado. No tengo garantías al respecto, pero bueno, vamos a tratar de continuar. En caso que vuelva a fallar y no esté disponible, pues tendré que grabar esta sesión aparte, cuanto me sea posible, y subirla a YouTube. Ya deben tener acceso a la biblioteca, a la colección de sesiones que hemos hecho hasta ahora, que están disponibles en YouTube. Pueden ver el enlace en el grupo de chat. Muy bien, vamos a tratar de continuar con la sesión. Entonces, hemos visto cuáles son las fases del proceso de pensamiento de diseño, que parten de la comprensión y observación de las necesidades del cliente. Luego, en la definición del problema, utilizando un proceso de tormenta de ideas y luego descartando de esas ideas hasta la que pueda ser más viable. A partir de ello, entonces, vamos a crear un prototipo, un producto mínimo viable, partiendo de la idea que hemos seleccionado como la más viable. Y finalmente, utilizando entonces el producto mínimo viable, vamos a determinar si realmente estamos satisfaciendo una necesidad o ofreciendo valor al cliente. Entonces, el proceso de pensamiento y diseño lo podemos esquematizar de la siguiente manera. Primero hay un proceso de empatizar, un proceso divergente. Este proceso de empatizar implica entender quién es nuestro público, cuáles son sus necesidades, y una de las formas de ello es interactuar directamente con nuestro público. Se pueden utilizar tanto entrevistas estructuradas como no estructuradas. Una entrevista estructurada, las preguntas han sido diseñadas previamente. En una entrevista no estructurada, es una entrevista abierta en la cual conversamos con el cliente y tratamos de entender cuáles son sus necesidades y cómo pudiésemos resolverlas. Y ese proceso se denomina un proceso de empatizar. Ese proceso es un proceso divergente porque implica la acumulación de una gran cantidad de información en torno al perfil de nuestro cliente. Y una vez que hemos hecho eso, realizamos el proceso convergente de eh, definir con precisión quién es nuestro cliente, cuáles son sus necesidades, y en base a ello iniciamos entonces un nuevo proceso, un proceso de ideación que parte de la tormenta de ideas, de la creación de la mayor cantidad de propuestas posibles de cómo pudiésemos resolver el problema, y posteriormente a partir de eso la selección de la más viable, pues la convertimos en un prototipo. Y posteriormente pasamos al proceso de testeo, que ese testeo se hace como proceso de prueba, se hace con una herramienta, y esa herramienta es el producto mínimo viable o la prueba piloto, dependiendo si se trata de un servicio. Entonces vemos que hay procesos divergentes y convergentes que interactúan unos con otros, es decir, hay procesos que consisten en el desarrollar la mayor cantidad de ideas posibles, la mayor cantidad de información, y los procesos convergentes en la de tratar de, eh, digamos, reducir, descartar la mayor cantidad de las ideas hasta llegar a la idea más concreta posible a través de procesos de filtrados como matrices. Por ejemplo, se pueden utilizar todo tipo de matrices, por ejemplo, una matriz de DOFA o CAME, que se denomina matriz de eh, oportunidades, fortalezas, amenazas, y bueno, ya les presentaré esas herramientas posteriormente. Les ofrezco disculpas, el tema del internet me tiene un poco molesto. En fin, entonces la idea de la esquematización de este proceso de Design Thinking es permitirles entender que hay una serie de procesos, de subprocesos involucrados en el desarrollo de un producto mínimo viable, en el desarrollo de un modelo de negocio.
Y cada uno de esos consiste precisamente en el proceso de partir de lo general o partir de lo divergente, por ejemplo, identificar quién es nuestro cliente, identificar posibles propuestas, cómo solucionar su problema, hasta lo más específico, que es el prototipado, el desarrollo de un producto específico y probarlo y a partir de ello realizar conclusiones en torno a si tenemos que pivotar o perseverar. Entonces, hay unos elementos principales del desarrollo de la experiencia del pensamiento de diseño. Uno es que está centrado en el ser humano, parte de la idea de la empatía y la comprensión de las necesidades y motivaciones de la persona, es decir, no parte del aspecto netamente monetarista en torno a cuánto pudiésemos vender un producto, sino que entiende que para poder vender un producto y ser exitoso, primero necesitamos comprender realmente a nuestro cliente, necesitamos empatizar con él, necesitamos empatizar con cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus placeres, cómo podemos satisfacer sus necesidades, etcétera. Tener un perfil claro de quién es nuestro cliente. Una herramienta que vamos a estudiar también en este módulo se llama el lienzo de propuesta de valor, que está centrado precisamente en la capacidad de poder empatizar con el cliente y cómo podemos resolver sus necesidades. Es, por supuesto, un elemento colaborativo en el sentido que estamos utilizando perspectivas múltiples en la medida que interactuamos con nuestro público. Entonces, diversas personas nos van a ir presentando diversas perspectivas que vamos a ir entonces analizando y a partir de ello vamos entonces a poder empezar a concluir, a tomar conclusiones respecto a cómo diseñamos nuestro producto, tomando en cuenta esas distintas perspectivas. Porque si bien es cierto, podemos tratar de ofrecer un servicio a un nicho, a un público específico, siempre en un público va a haber una diversidad de opiniones que van a tener que ser tomadas en cuenta. Es un proceso experimental porque permite el fracaso y aprender de los errores y evidentemente el ensayo del producto mínimo viable puede ser exitoso como también puede fracasar. Sin embargo, el fracaso lo que hace es generar también un caudal de información que nos permite entender entonces por qué hemos fracasado, qué podemos hacer mejor o en todo caso, cuando menos incluso la posibilidad de descartar ideas que no son viables, ya de por sí es un avance. Y eso lo que nos permite es que cuando vayamos a reiterar en el proceso, una vez más, volviendo nuevamente a la fase de diseño del producto mínimo viable, ese fracaso anterior lo que hace es poder prepararnos mejor para diseñar una prueba tal vez mucho más alineada con las necesidades de nuestros clientes. Y también un aspecto que hay que tomar en cuenta es optimista porque eh, plantea la posibilidad de que podemos generar un cambio positivo y efectivo en la vida de nuestros clientes. Y eso es un elemento fundamental en el desarrollo porque eso permite además alinearnos éticamente a lo que debería ser la función de la empresa. Es decir, la función de la empresa no es solamente vender un producto, es también vender un producto que sea bueno, que sea útil, que sea seguro de utilizar y que genere un valor auténtico. Es decir, ahí es donde hablamos de el elemento ético que habíamos conversado en la primera parte de la sesión. Entonces, características a asumir. Uno, hay que abrazar la ambigüedad, es decir, los procesos de empatizar con el cliente y también el proceso incluso de prototipado y de interacción con el cliente nos puede dar un diverso rango de respuestas, a veces contradictorias, porque estamos tratando con un público diverso y eso genera un cierto elemento de complejidad que se ve reflejado en la ambigüedad de las opiniones. Entonces hay que tener cierta tolerancia en el hecho de que vamos a recibir a veces respuestas contradictorias o distintas personas ofrecernos opiniones distintas si les agrada o no el producto. Ser colaborativo implica no solamente colaborativo con respecto a nuestra interacción con el cliente, sino además colaborativo con respecto a la interacción con el equipo fundador de la empresa, el equipo que está desarrollando la idea, colaborar entre nosotros para poder entonces ir desarrollando el proceso, ir desenvolviendo el proceso de la manera más ágil posible y además con los aportes que realizan cada miembro del equipo. Ser constructivo implica que tenemos que asumir la crítica constructiva, tratar de evitar actitudes tóxicas respecto al trabajo, sino que debemos tratar de ser constructivos, tratar de sumar a través de nuestras opiniones y ser leales, por ejemplo, ser leales a la misión del equipo. La curiosidad es fundamental, digamos, la curiosidad tiene que llevarnos a poder indagar más a fondo respecto a las necesidades y perfil de nuestro cliente y cómo podemos desarrollar un mejor producto. Tener empatía es sentir las necesidades del cliente, es entender que el cliente, por supuesto, es un ser humano como nosotros, tiene sus necesidades y queremos en la medida de lo posible poder satisfacerlas y hacerlo de un modo tal que
eh, digamos, le genere un valor a nuestro cliente y nuestro cliente se sienta satisfecho y complacido de utilizar el producto. Holístico o sistémico, entiendo además que esto no se trata simplemente de el ejercicio de la voluntad de uno u otro miembro del equipo, esto se trata de sistemas con pasos, con metodologías que tenemos que estudiar y aplicar. No se trata simplemente del ejercicio voluntarista de una u otra parte. Iterativo porque se trata de un proceso circular y continuo, el proceso circular de desarrollo de idea, empatizar, desarrollar idea, construir el producto, ponerlo a prueba, sacar conclusiones de la prueba, y, introducir esas conclusiones a nuestro producto, a ir mejorándolo o ir cambiándolo, etcétera. Es un proceso circular que no termina porque el producto siempre está refinándose, siempre está desarrollándose sin juzgamientos en el sentido que los fracasos no deben ser tampoco juzgados como algo negativo, como algo malo, simplemente como parte del proceso creativo e innovador. Es decir, el proceso de innovación, querámoslo o no, tiene un cierto elemento de ensayo y error y eso tenemos que asumirlo con naturalidad y no castigarnos excesivamente a nosotros u otros miembros del equipo simplemente porque no se lograron los objetivos. Importante más bien es ser constructivos, es entender que aprendimos del proceso, que podemos mejorar para luego continuar aplicándolo. Y tener una mente abierta significa estar abierto a la posibilidad de que tal vez lo que nosotros hemos considerado como un producto deseable, características deseables, tal vez no lo sea tanto para el consumidor. Y además tener una mente abierta a las propuestas e ideas de otros miembros del equipo y de los propios consumidores. Ideas que de repente no hemos concebido o ideas que tal vez nosotros en un principio no consideremos particularmente valiosas o interesantes, pero que deberíamos en todo caso tomarlas en cuenta y ponerlas a prueba precisamente entendiendo que tenemos sesgos, que tenemos prejuicios y que tener una mente abierta nos permite al menos la posibilidad de poder explorar otras posibilidades que las que ya hemos nosotros contemplado. Entonces, al no ser una ciencia o una teoría, sino más bien una metodología altamente creativa que busca explorar y encontrar nuevas soluciones integrales que se enfocan a las necesidades de las personas. En pocas palabras, una metodología creativa que busca eh, crear soluciones. Esa es una buena manera de resumir qué es design thinking. Lo que estamos buscando a través del pensamiento de diseño es crear soluciones, soluciones efectivas y desarrollar esas soluciones de la manera más económica y eficiente posible para llevarlas al mercado y estar continuamente atendiendo las necesidades del cliente. Así que el propósito que tenemos como emprendedores es solventar problemas. Y este carácter experimental requiere de personas con una mentalidad optimista y abierta, es decir, no dejarse amilanar fácilmente por los fracasos, abierta a nuevas posibilidades que no hemos contemplado y buscar diferentes opciones que puedan ser viables y factibles para el desarrollo de un producto, para un proyecto. Y para eso, una vez más, necesitamos entonces la retroalimentación de los miembros de nuestro equipo y de nuestros consumidores y de la opinión de expertos que podamos traer también a, a asesorarnos. El trabajo de mentoría y seguimiento y experticia, colaboración de experticia también es importante. Entonces las actitudes a explotar o aprender es la exploración de nuevas ideas, la empatía con nuestro cliente, la observación de su comportamiento, la experimentación continua, la curiosidad de indagar, de ver más allá de cómo podemos resolver el problema, qué otros aspectos que tal vez no hemos tomado en cuenta pueden estar ahí pendientes de poder observar, optimismo en torno a nuestras capacidades de poder crear soluciones innovadoras y eficientes y además de eso un optimismo que está asociado a una visión de la empresa como algo que está creando algo valioso para el mundo, está generando valor. Riesgo, la necesidad de tomar riesgo, el riesgo del fracaso como una parte del proceso de emprendimiento y aprender del error. Es decir, en lugar de simplemente castigarlos o castigar a otros por haber fracasado, lo que debemos es realmente entender de la experiencia, aprender de la experiencia para poder entonces optimizar nuestras competencias y capacidades de desarrollo de productos y servicios. Eso es un proceso que se va aprendiendo y se va mejorando con el paso del tiempo. Entonces, bueno, también hay variantes que hay que tomar. Entonces tenemos procesos, digamos, esta es otra forma de esquematizar el proceso, de empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Podemos ver, digamos, gráfica es bastante interesante porque vemos en todo caso eh, nodos donde se ensanchan y nodos donde se vuelve más estrecho. Estos son procesos
divergentes de desarrollo de ideas, de exploración de conceptos. Esto ya es la concreción de esos conceptos en algo más claro. El proceso de ideación y prototipado, donde vamos a explorar distintos posibles modelos de prototipo hasta que elijamos entonces el que consideremos más viable, y a partir de ello el proceso de testeo, que lo que vamos haciendo es reducir las hipótesis que tenemos a hipótesis validadas, y a partir de este punto, este nodo realmente estrecho, esta punta es donde está, digamos, el punto clave de todo este proceso. Aquí, en esta punta, es donde está el valor económico, es donde ya hemos llegado a una conclusión con información que tenemos, con información eh, verificable, precisa, cuantificable en números de qué es lo que quiere el cliente. Este punto tan estrecho que vemos por acá, esta punta, es donde ya entonces podemos empezar a desarrollar un modelo de negocio, porque ya sabemos qué es lo que quiere el cliente y ya sabemos cómo satisfacer sus necesidades. Aquí es donde empezamos realmente a generar valor económico. Esta también es otra forma, otra gráfico que me parece también muy simpático, de pensamiento divergente, convergencia, y vemos cómo se va ensanchando ese pensamiento divergente. Por ejemplo, el proceso de ideación es evidentemente un proceso de pensamiento divergente, porque estamos desarrollando un montón de ideas en torno a cómo podemos ofrecer una solución. Aquí el desarrollo de prototipo, pues vamos experimentando con distintos prototipos, y con el testeo es cuando vamos a empezar a verificar si realmente las hipótesis que hemos construido son válidas y si el prototipo que hemos construido realmente satisface las necesidades. Y ya a partir de este estrechamiento, este proceso de convergencia, es que podemos verificar si tenemos realmente un producto o servicio con el cual podemos construir un modelo de negocio. Entonces, resumiendo, empatiza es abrir la mente a nuevas posibilidades y, por supuesto, abrir la mente a las necesidades de nuestro cliente. Definir es encontrar el problema, es identificar el problema. La idea es la explosión de posibilidades a través del proceso de tormenta de ideas. El prototipado es seleccionar esas ideas y transformarlas en prototipos. Y el testeo es poner a prueba ese prototipo y verificar si hemos realmente desarrollado algo con valor. Con eso ya se estaría acabando esta segunda sesión. Rápidamente, si alguien tiene un comentario o una duda al respecto, siendo muy breves, por favor, si no, la pueden hacer en el chat. Vale, si no es así, entonces entiendo que hemos cubierto bien el contenido de esta sesión. Perfecto, Albanela. Esta sesión va a estar grabada y espero poder subirla a YouTube lo antes posible. Así que les agradezco a todos por haber participado y que tengan todos una feliz tarde. Feliz tarde, Natasha, y a todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, profe. Feliz tarde para usted. Feliz tarde a todos. Que tengan una feliz semana.